Tina Modotti se enamoró de México y puso la fotografía al servicio de los desamparados. Luchó por una causa y se olvidó de sí misma. Su obra nos testimonia la gran entrega de su vida. Murió en las mismas condiciones en que nació. La carencia protagonizó sus días de infancia desde que vino al mundo en Unide, al norte de Italia, el 17 de agosto de 1896, en el seno de una familia humilde de pensamiento socialista. Tina Modotti fue consecuente con su pensamiento. Incluso, hasta para referirse a su talento, no sucumbió a esa soberbia que suele invadir a los artistas. Sostenía que era solo una fotógrafa. La necesidad y la injusticia humana la conmovieron a tal punto que se entregó por completo a la causa de los desfavorecidos, abandonándose a sí misma en una actitud de entrega que incluso la llevó a alejarse de la fotografía. Tina era hija de un socialista radical con ideas revolucionarias, perteneciente al Partido Socialista. Luego de un tiempo, el padre y la hermana mayor de Tina emigraron a Estados Unidos atraídos por el ideal del sueño americano. Mientras el padre trabajaba de obrero y la hermana en un taller de costura en California, Tina, como costurera en Italia, se hacía cargo de la manutención de su madre y sus hermanos pequeños, viviendo en condiciones muy extremas, pero con un gran sentido de justicia e igualdad derivado de la postura política familiar. Llegó a San Francisco con 17 años y trabajó primero como obrera textil, luego como modista y finalmente su agraciado físico la convirtió en una cotizada actriz de teatro y llegó a actuar en películas de cine mudo en Hollywood. El currículum cinematográfico de Tina comprende de 3 películas: The Tiger's Code, 1920, Riding with the Dead, 1921 y I Can Explain, 1922. Tina Modotti se ajustaba bien al personaje de mujer fatal que le tocó interpretar por su gran atractivo físico, si bien debajo de ese papel de ficción se escondía una mujer muy sensible, humanista y comprometida. De sus características, lo que más llamaba la atención era su frágil figura, el delicado rostro y la mirada triste. Cuando Tina tenía 20 años, conoce al encantador joven de origen aristocrático, mejor conocido como Robo, quien al cabo de un tiempo sería su esposo. Aunque Robo no tenía fortuna, se desenvolvió en un ambiente bohemio, pues era pintor y poeta. Constantemente organizaba reuniones en el patio de su casa, donde se tocaban temas como la Revolución Rusa, el amor libre, los convencionalismos, la moralidad y las aventuras de Pancho Villa. Robo, al igual que muchos extranjeros alrededor de 1922, queda atrapado por la magia de los sitios exóticos y su cultura, por lo que decide viajar a México, donde desgraciadamente cae enfermo y muere de viruela. La muerte de su marido le dio a Tina la libertad para emprender junto a Edward Weston, fotógrafo de quien era modelo, asistente y por último amante, un viaje por México en 1922 que determinaría su vida y la adentraría a los rincones inexplorados de su ingenio artístico. Tina descubre otra faceta de sí misma y abandona la melancolía y suavidad de Robo por la explosión sensual y artística del fotógrafo. Ambos, fascinados mutuamente, se fueron a vivir la gran aventura mexicana. En el país azteca, su atractivo, naturalidad y aire cosmopolita la hizo popular en un ambiente que le abrió los brazos y la acercó a los personajes más influyentes del momento. Pintores, poetas, escritores y científicos cayeron rendidos ante su seductora personalidad. Tina Modotti se enamoró de México. Ahí, entre 1924 y 1929, transcurrieron sus años más rutilantes. Era una persona tan brillante que no había fiesta grande o chica a la que no estuviera invitada. Su vida ahí fue una fiesta, y Weston adquirió un estilo mundano gracias a esta encantadora italiana, independiente, fogosa, natural. Tina sería modelo, fotógrafo de los murales y amiga de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de la jovencita Frida Kahlo y del general de la Revolución Manuel Hernández Galván. Fue la fotografía la expresión artística que unió en esta primera etapa a Tina y Weston. Mientras la primera capturaba con su máquina la arquitectura y la naturaleza mexicana, el segundo la retrataba desnuda en la azotea, escandalizando a todos. Edward Weston y Tina Modotti viajaron extensamente por México para realizar un reportaje fotográfico al país. En su recorrido, Tina descubrió y se conmovió con la miseria de los pobres y desamparados de México y con las injusticias que con ellos se cometían, y sintió que renacían en ella las preocupaciones sociales. Cuando terminaron el recorrido por el país y volvieron a la casa que compartían en la Ciudad de México, el amor estaba casi extinguido y Weston retornó a California. La vida de Tina, sola en México, toma un cariz cada vez más intenso. Ella es una de esas mujeres singulares que valoran y destacan su condición femenina,
pero que no renuncian a su sexo ni cede de sus derechos. Cuando irrumpió en su vida el grabador, dibujante, pintor y dirigente comunista Javier Guerrero, de origen olmeca, encontró la forma de agradecerle todo lo que este país le había entregado. Las ideas socialistas de su nueva pareja la acercaron aún más al pueblo azteca. Su fotografía se alejó de las pretensiones puramente estéticas y se embarcó en la misión de ser un testimonio al servicio de los seres olvidados de la sociedad. Javier la introduce en el mundo de la política y Tina, comprometida en su totalidad por la realidad dura del pueblo mexicano, participa activamente en la campaña Manos Fuera de Nicaragua, en apoyo a la lucha de Augusto Sandino, y se hace miembro del Partido Comunista en 1927 y a él pertenece hasta 1940. Obreros, campesinos, niños callejeros y madres amamantando forman parte de una colección de imágenes poseedoras de un realismo conmovedor que evidencian la desolación, la tristeza y la lucha de los pobres. En su compromiso, la fotógrafa traspasó las herramientas de su arte y sacrificó su espíritu inquieto a la labor burocrática de atender a personas que llegaban al periódico comunista El Machete, fundado por Guerrero y Siqueiros, para pedir ayuda. Al mismo tiempo, Tina posa para el fresco de su amigo Diego Rivera en la Universidad de Chapingo, la Tierra Dormida. En la capilla de Chapingo, Diego traza la figura principal, una Lupe de vientre abultado, pechos agrandados por la maternidad y una frondosa cabellera. Esa es Tina posando como la tierra fecundada. A fines de 1928, mientras Javier Guerrero está en Moscú, Tina conoce a un joven e impetuoso revolucionario cubano de 26 años, exiliado por su oposición al gobierno de Gerardo Machado en Cuba. Se llamaba Julio Antonio Mella y era el fundador del Partido Comunista Cubano. Se conocieron en las manifestaciones celebradas en la Ciudad de México, convocadas para protestar por la condena a muerte en Estados Unidos de los anarquistas Sacco y Vanzetti. Surgió entre ellos una ardosa y apasionada atracción para desembocar pronto en una fuerte relación sentimental. Relación que no llegó a consumarse sino hasta que Tina le envió a Moscú a su amante, hasta entonces Javier Guerrero, una desgarradora y sincera carta poniéndole fin a su aventura. La vida de Tina estuvo atravesada por varias relaciones. Los hombres que pasaron por su vida constituyeron entes importantes en el rumbo a seguir, pero fue el apuesto cubano, Julio, su gran amor. Diego Rivera también inmortaliza a Tina y a Julio Mella en el famoso fresco El Arsenal, donde sobre el margen derecho se puede ver a Tina alcanzándole una canana de balas a Julio. Quizá lo efímero e intenso de la relación la hizo idolatrarlo. Apenas 3 meses estuvieron juntos Tina y Julio. La muerte lo arrebató de su lado un 10 de enero de 1929, mientras caminaban de la mano por la calle, asesinado a balazos ante sus ojos, tiroteado por la espalda entre sus brazos. Muero por la revolución, fueron las últimas palabras de Mella. En una operación orquestada por los gobiernos de Cuba y México, acusan a Tina de ser cómplice del asesinato. El gobierno cubano de Gerardo Machado no tiene nada que ver con su muerte. Afirman los diarios mexicanos de derecha que Mella ha sido víctima de un crimen pasional. Aquí viene todo el amarillismo e intolerancia ejercido en contra de Modotti. Su casa es saqueada y muchas de sus fotos destruidas. La policía descubre una gran cantidad de los maravillosos desnudos en los que había posado para Weston. Por supuesto, en esa época, imágenes así eran vistas más como pornografía que como arte. Esto propicia que los tabloides encabecen la nota acerca del suceso como bella fotógrafa y prostituta italiana asesina a su amante. La gente se dejó convencer fácilmente, libre pensadora, hermosa y elegante, mujer independiente, atea, comunista activa, profundamente sensible y solidaria, pero eso poco importaba. Modelo de artistas, artista ella misma, era mucho para una sociedad mediocre, suspicaz y conservadora. Pero Tina solo es culpable de ser amante de la libertad. La salvó Diego Rivera, que con su estilo tronante y las ideas bien claras, puso las cosas en su lugar. Todo ese año de 1929, Tina se dedicó a la fotografía y al Socorro Rojo, una rama del Partido Comunista, y para fines de año la habían invitado a presentar sus trabajos en la Biblioteca Nacional de México. Fue su primera exposición, la primera y última vez que se le reconocía como creadora. Fue cuando proclamó su condición de simple fotógrafa al servicio de la causa socialista. Esa fue su manifestación de principios y su aspiración más auténtica.
Quería ser una profesional de la fotografía al servicio de la gente. Ya no le interesaba el arte puro, la estética como un fin último. Pero su estadía en México estaba llegando a su fin. Todavía no terminaba 1929 y otro acontecimiento la estremeció. Un intento de asesinato al presidente electo Pascual Ortiz Rubio, en el cual la involucraron, le valió el exilio. Como resultado de la campaña anticomunista por el gobierno mexicano, Modotti en 1930 fue expulsada de México, acusada injustamente de conspiraciones contra políticos mexicanos y de complicidad en el intento de asesinato de Pascual Ortiz Rubio. Entre la poca gente que se atrevió a acompañar a Tina esos últimos días en México, ella estaba muy controlada y sus compañeros se sabían perseguidos. Se encontraba un muchacho muy joven y tímido, aspirante a fotógrafo al igual que su mujer. A Tina le cayó bien esta gente buena que la admiraba con sinceridad y les regaló sus fotos, una sillita, alguna cámara. Tuvo muy buen ojo Tina porque este joven llegó a ser, y todavía lo es, el más venerado fotógrafo mexicano, el universal Manuel Álvarez Bravo. A él, a su primoroso respeto por quien fue su iniciadora, se debe el haber conservado casi todo el archivo de Tina Modotti. En su intento por llegar a Estados Unidos, a Tina se le niega el permiso a causa de sus ideas políticas y se ve obligada a embarcarse rumbo a Europa. Pero no se sintió cómoda, se hallaba quizás demasiado sola, muy temerosa en países desconocidos que además pasaban por una situación crítica. Su único apoyo era Vittorio Vidali, un enigmático y simpaticísimo italiano de fuerte personalidad al que había conocido en el Socorro Rojo de México. Siguieron juntos hasta el final, más por una impostergable necesidad de apoyo que por auténtico amor. Con el grito del pueblo y de la República no pasarán, Tina Modotti se incorporó a la Guerra Civil Española con las banderas del Frente Popular y frente a las fuerzas del fascismo. Desde entonces sería la comandante María y Vittorio el comandante Carlos, y combatió en la Guerra Civil como ella sabía, desde un hospital, encargándose de los heridos y los niños. De esos niños que ella no podía tener y que veía llegar destrozados por las bombas franquistas. Con la derrota de los republicanos en España y el dolor por la muerte de Mella Cuestas, esta férrea mujer, que había mostrado muchas veces su sólido carácter, así como su fortaleza y templanza, siente que todo por lo que ha luchado en su vida no sirvió de nada. Dolida y triste regresa a México, donde continuó su actividad política a través de la alianza antifascista Giuseppe Garibaldi con un nombre falso hasta que Lázaro Cárdenas revoca su exilio en 1940 junto con Vidali. Por luchar se había olvidado de sí misma, su aspecto y sus sueños estaban en segundo plano y el entusiasmo por la fotografía ya no existía. Su pasión de antes se extinguía. La vida de Tina entre 1940 y 1942 es el describe de la vida en tristeza. Vittorio Vidali, excesivamente comprometido con el partido, no le brinda demasiada atención. La depresión la acercó a la muerte que la rondaba desde hace tanto tiempo, y que la hizo suya aquel 5 de enero de 1942. Salía de la casa de Heinz Meyer, el exiliado arquitecto director de Bauhaus, la noche que, en la parte de atrás de un taxi, la sorprendió la muerte en forma de un implorable ataque al corazón. En primera instancia, su cuerpo descansó en la sección más pobre del Panteón de los Dolores en la Ciudad de México. Ahí, entre malezas y tumbas semidestruidas, adornaron su sencilla lápida, un perfil grabado por Leopoldo Méndez y las estrofas de un poema escrito por Pablo Neruda. Tina Modotti, hermana, no duermes, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la última rosa. De ayer, la última rosa de ayer. La nueva rosa. Descansa dulcemente, hermano.